donde las gallinas no ponen. Y sí, francamente, este lunes ha sido el más complicado de toda la historia de prensa cultural. Y vaya que sí es mucho decir eso, porque, hijos, cómo sufrimos por tener esta conexión con esta gran escritora, ¿verdad? Con Barbarella. Y bueno, pero pues ya estamos aquí, parece que ya estamos aquí. Y bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos allá en Cuba, en esa Cuba bonita, Cuba antigua? Muy buenas tardes a todos los que están viendo. Bien todo por acá. Espero que ustedes igual allá. Pues ojalá que sí, porque acá ya empezó a llover y imagino que también fue una de las causas. Hoy inclusive tuvimos que usar esta vieja forma de transmisión del Mensayer porque la otra plataforma, pues no pudimos, no se pudo y pues ahora sí que aquí andamos. Bueno, pues iniciamos este ejercicio antes de cualquier cosa. Barbarella de Acevedo, ¿verdad? Barbarela de Acevedo. Así es. Eh, cuéntame algo rápido que yo lo había escuchado en la otra transmisión que tuviste con estos amigos de los colectivos de cuenteros, a cual le agradezco mucho esta forma de trabajar en compartiendo sus talentos con nosotros. Este nombre es tu nombre, Sí, es mi nombre. es tu nombre. No quiero pensar que a tus papás les gustaba mucho la ciencia ficción y sobre todo este personaje tan mítico y tan llamativo como era esta mujer que Jane Fonda pues significó en esa película tan pues ya de culto, ¿no? Que a mucha gente le gusta pues le gusta, nos gusta Jane Fonda, o sea, cómo se luce en estas formas circenses de aparecer. ¿Sí le gustaban? ¿O fue así de Team Marie Don Pingüe? Sí, le gustaba, pero fue más bien casual. O sea, ellos estaban viendo juntos trailers de película y de pronto vieron este y los dos dijeron a la vez ese y esa fue la elección de mi nombre. Bueno, qué bueno que no vieron Flash Gordon, la otra contraparte de esta personaje, porque si no te hubieras llamado Flash Gordon Acevedo, y pues como que no, ¿verdad? De Acevedo. Así mismo. Fíjense amigos que les voy a presentar rápidamente su hoja de vida. Escritora, profesora y redactora, jefa de la revista Cúpula en el ISA, Cuba, teatróloga y graduada del Centro de Formación Literaria Ornelio Jorge Cardoso. Obtuvo el premio La Gaveta del 2020, la beca de creación Caballo de Coral 2018, entre otros. Publicó Alta Definición, una antología de cuentos cubanos inspirados en los medios de comunicación audiovisual con la editorial Primigenios 2020, que está disponible en Amazon. O sea, es una persona que pues está muy preparada, está eh, muy encontrada con lo que es el teatro, con la escritura, con estas cosas tan escénicas. O sea, te gusta mucho esto, ¿verdad? Sí, yo estudié teatrología en el ISA, en el Instituto Superior de Teatro, el nombre que tenía en ese momento, ahora pasó a llamarse Universidad de las Artes. Teatrología es crítica de teatro e investigación teatral. Y después he seguido formándome en el Centro de Formación Literaria Honorio Jorge Cardoso como escritora. Y bueno, esos son como los dos puntales así importantes de mi formación. De tu formación. ¿Cuáles son de estas dos áreas la que más te gusta, la que más te apasiona? ¿Cuál es la parte que más gozas y disfrutas? ¿La literaria o la escénica, la de teatro? Porque creo que también eres directora de teatro, ¿no? No, directora no. He sido asistente de dirección, pero directora no. La investigación teatral la sigo disfrutando muchísimo.
y también soy profesora en la Facultad de Teatro. He dado, por ejemplo, una asignatura como teatro asiático y desde ahí he podido canalizar todas mis necesidades en materia de investigación teatral y seguirme formando en ese ámbito porque no solo doy clases, sino que siento que también he aprendido preparándome como profesora. Y también la formación literaria realmente es algo que disfruto muchísimo y se deslinda un poco de esta otra faceta relacionada con el teatro, pero al final van de la mano un poco las dos. Un poco a las dos. Ahora bien, hablemos de esto que es el pretexto para tenerte en esta ocasión. Ahora sí, como dijo un presidente mexicano, haya sido como haya sido, pero aquí estamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que te gusta la ciencia ficción? Un elemento o un tema que pues ya tenía mucho tiempo que no lo escuchaba yo. O sea, realmente me sorprendió mucho tu narración, tu relato. No, no puedo llamar cuento porque yo creo que le falta, ¿no? O sea, vaya, este fue un fragmento, no sé si fue un fragmento o fue en la narración completa, ¿no? Pero lo que a mí me sorprendió mucho fue el uso que hiciste de los espacios, de esta maravillosa forma teatral, por eso me aventuré a decirte cuál es lo que más te gusta, esta forma teatral de narrar a los personajes y sin que perdiéramos el hilo de quién era quién en qué momento. Entonces, ¿por qué te gusta la ciencia ficción? Creo que la ciencia ficción siempre se ha adelantado un poco a la vida de la sociedad bueno, en el mundo, porque siempre ha aventurado, adivinado, profetizado sucesos que puedan estar por venir. Y de ahí ese es uno de los encantos de la ciencia ficción y de las cosas que me gustan del género. Y nada, para mí era como un juego también escribir ciencia ficción en el sentido de probarme en ese género que me da mucha libertad, o sea, me da mucha más libertad, siento que el realismo a veces, porque puedo como hacer cosas que son como mucho más improbables, como esto mismo de el encuentro con una barbarela extraterrestre posible, ¿no? Y ese es uno de los encantos que me parece que tiene para mí la ciencia ficción. Pero si de por sí el cuento o el relato, la novela, en ocasiones, está como que puesta para un sentido mágico o soñario, ¿no? O sea que realmente lo que sucede sabemos que pues a veces no es tan cierto, o sea, son apreciaciones que tenemos de la vida, entonces es la ciencia ficción como que lo exagera aún más todavía. ¿Tú vives esta exageración constantemente en tu vida? O sea, ¿vives entre estrellas y Eh, cielos? no exactamente. Pero me interesa mucho explorar ese salto de nivel de realidad que ofrece la ciencia ficción, que ofrece la fantasía, que es una realidad como más improbable que la cotidiana que uno vive. ¿Desde cuándo escribes este estilo o en esta ocasión en esta ocasión dices, bueno, pues me piden un relato, pues este es el que más se ajusta a lo que ellos me piden, o tienes otros que se saltan de este tema de la ciencia ficción y son un poco más realistas o más surrealistas? A ver, estoy escribiendo desde hace mucho tiempo. Cuando era más jovencita, cuando tenía como 17 años, adolescente, escribía cuentos de fantasía, que creo que es una etapa por la que muchos pasamos. Y después sí he escrito lo mismo cuentos realistas que cuentos de ciencia ficción, que también he ahondado un poco en la literatura erótica. Pero sí, este cuento forma, o este relato forma parte de un cuaderno más amplio de 11 cuentos, que fue justamente con el que gané la beca de creación Caballo de Coral que otorga el Centro de Creación Literaria Don Jorge Cardoso. Y son 11 cuentos de ciencia ficción, inspirados casi todos en La Habana, o sea, tienen como nexo común que casi todos acontecen en La Habana. En La Habana. Uno de por sí es escéptico cuando ve las películas, los peliculones o las tramas de los americanos, los colovidenses, donde todo lo que sucede en el mundo sucede ahí. No puede suceder en otro lado. ¿Por qué? No lo sé.
si no Los Ángeles o Nueva York, pero esas dos ciudades son las que siempre están invadidas o siempre están pues salvando al mundo. ¿Qué te hace pensar que La Habana pueda ser este punto de reunión en extraterrestres y gente común y corriente como nosotros? Bueno, creo que eso tiene que ver ya también con una tradición literaria que hay en Cuba de otros escritores que también han convertido a La Habana en un referente, como Daina Xaviano, por ejemplo, con uno de sus textos que escribió en los años 80 que ubicaba a La Habana como escenario. Después han venido otros autores, como Eric Mota, que también han ubicado a La Habana como escenario. Creo que como esta es la realidad en que vivimos, la repensamos también desde la ciencia ficción y por eso tendemos a convertir La Habana, que es lo que tenemos como de relación amorosa con una ciudad, como destino de estos seres o vidas de otros planetas, ¿no? Estos encuentros que se dan en estos lugares. Miren, miren amigos, ella está ocupada con las dos manos agarrando firmemente el dispositivo, el móvil, como dicen los españoles. Entonces, pues sí vamos a hacer un poco complicado que ella pueda leer parte de lo que escribió. Y entonces yo voy a darme esa libertad. Y dice, bueno, mi nombre es Barbarella, como el cómic, como la película. Y sí, claro, por supuesto que escribo en ciencia ficción, aunque no del todo erótica. ¿Ciencia ficción? Sí, ese género que especula sobre acontecimientos posibles pero irreales e intenta dar respuestas lógicas a cosas no tan lógicas, como naves espaciales, vida en otros planetas. Seguro del cine no te puede sonar más Alien, la guerra de las galaxias o no, y va, y simplemente no es tu género. Y ya que estamos hoy, 31 de diciembre de 2017, por supuesto, a decir verdad, una fecha un poco complicada para reunir a una promoción, pero como yo tenía un plan mejor, me pareció buena idea. Hasta ahí, hasta ahí. Porque no puedes leerla, ¿verdad? Si no la tienes a la mano. No, No, y es que veo sí, que... como lo que estoy sosteniendo también el móvil, Pues sí, es un poco difícil. así es. Pero entonces este cuento enfrenta a la Barbarella original, a esta parte ficiosa de la escritura y del cine, con otra Barbarella que pasaba por ahí. Sí, algo así. Es una primera Barbarella que está un poco inspirada o es un poco autorreferencial, sin ser completamente un cuento biográfico, ni mucho menos, pero sí, tiene elementos como este juego con que yo estudié en el Cepero. Y entonces la enfrenta a este ser de otro planeta que viene, que tiene el mismo nombre de Barbarella, ¿no? Pero las dos están enteradas de la historia. Las dos están, obviamente una es la protagonista original, la real, y otra es la que está escribiendo algo sobre de ella, pero sin saber que es ella, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora, yo te decía al principio que a mí me parece que este cuento como que, no sé, está como que mochado, como que adelante le falta, arriba le falta contexto y abajo le falta terminación. Pregunto, ¿así es el cuento en sí, el que está ahí en la antología, o le tuviste que cortar estas partes para poderlo incrustar en esta ocasión? A ver, este cuento no forma parte de la antología, sino Ah, de otro libro de cuentos. ah, Sí, es así. Este cuento es justamente así, justamente también porque como quería trabajarlo solo a partir de diálogos, no quería hacer como una introducción de otro tipo, en tercera persona, o ni mucho menos en primera persona, sino simplemente ir directo a los diálogos. Por eso aparecen ya los personajes como en situación un poco, ¿no? así es. Entonces, tomas este primer capítulo y de ahí lo desarrollas y ahí termina la historia. ¿Te hubiera gustado continuarla o eres de los que escriben y dicen, no, ya, hasta aquí llegó, ya, ya? O eres de los que siempre Creo están que metiéndole cositas como
como los niños chiquitos que le dicen, ay, no le hace falta esta cosita, le hace falta esta otra, y cuando se menos ve ya el arbolito ya nada más se cae de tanto peso. A ver, creo que cuando estoy escribiendo trato de ser un poco preciosista en el momento que sí estoy escribiéndolo, ¿no? O sea, en el momento que estoy creando determinado cuento. Después a veces los someto al juicio de un taller literario, como fue el caso de este cuento, que es un cuento de 2018, y de hecho es como uno de los primeros en que me atreví a enfrentarme un poco que a la ciencia ficción. Como te decía antes, había escrito fantasía, pero ciencia ficción como tal, este es de los primeros de la última etapa, un poco más seria también, que tienen que ver con esta beca de creación. Y no soy de las que sigue revisando eternamente un mismo cuento, porque como estoy ya creando otras 10 cosas a la vez, reviso sí estilísticamente, ortográficamente, las comas, ese tipo de cosas, cuando ya tiene la finalidad de llegar a una publicación, pero no vuelvo a él. Creo que ya es algo que ya nació de una forma, y hay que aceptarlo con defectos, con virtudes, y lanzarlo al mundo de la forma en que está. Vaya, como los niños, como la vida. Como los niños, entonces si hay niños así panzones y pelones, también van para afuera, van para afuera. Claro, los tenemos que querer. Los tenemos que querer. ¿Cómo consideras tu escritura? ¿Exactamente como tus hijitos o como entes individuales que hay que se defiendan como puedan de la vida? Creo que en parte son como hijos, porque uno siempre le tiene cariño a lo que hace y le cuesta un poco de trabajo desprenderse, ¿no? Y lanzarlo al mundo y ver qué van a decir otros de ellos. Pero también creo que son como los hijos, que una vez que los lanzas al mundo ya no dependen de ti, sino de cómo ellos resultaron por el camino. Y de todas formas, como es un cuento, creo que uno siempre tiene la oportunidad de hacerlo mejor en la siguiente ocasión, ¿no? Y esa es como mi filosofía un poco con la escritura. Bueno, ya en este de pronto no salió, no llegué a donde había querido, o llegué hasta donde podía en ese momento, pero para adelante habrá otros retos nuevos que asumir. Retos. ¿Cuáles retos tienes en tu vida como escritora? Vamos por partes. ¿Hasta dónde crees tú llegar o hasta dónde te imaginas llegar o hasta dónde quisieras llegar? Wow, al Nobel. Ah, no, ¿ves? Sí. No, eres de la mía, chocala, chocala. Sí, porque a veces el escritor se limita y sobre todo cuando inicia o cuando está en este proceso de crecimiento, ¿no? A mí también me choca la gente que de pronto se achica o que se llena de humildades innecesarias, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es así la vida, ¿no? O sea, llegas o no llegas. Entonces llegas, quieres llegar al Nobel. ¿Cómo es la forma que vas a llegar al Nobel? Bueno, creo que la primera meta es seguir escribiendo, escribiendo bastante, que un escritor se hace en la práctica, se hace escribiendo, se hace en el oficio, y eso es lo más importante. Si no escribo no llego ni al Nobel, no llego ni a salir de mi casa, ¿no? Esa es mi meta principal, seguirme retando a mí misma, poniéndome nuevas tareas o metas de hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar, en géneros, en la forma de abordarlos, en extensiones de lo que escribo. O sea, creo que al principio, cuando empezaba a escribir, tenía como el temor ese de muchos que están empezando de, oh, solo me salen cuentos, podré escribir una novela. Y entonces ya ese es como un reto también superado en cierta medida. Lo mismo me pasó con el erotismo. Oh, cada vez que intento un cuento erótico me dicen, cállate, eso no es erótico. Pues nada, quería también intentar un cuaderno de cuentos eróticos y lo hice. Y así creo que van surgiendo metas por el camino que uno mismo se va poniendo. Además de escribir, por supuesto que quiero publicar, que ya eso se complica un poco más, porque por ejemplo acá tenemos problemas crónicos con el papel, pero siempre hay que buscar nuevas alternativas, como decía el otro día en Colectivo de los Cuenteros, y bueno, justamente ellos me brindaron la oportunidad de ver publicado este cuento en el Diario de Noticias de Oaxaca. Así es, por supuesto que sí. Pero no te creas, ¿eh? Acá la situación está igual. A lo mejor dirán mucha gente, ahí tenemos mucho papel. Sí, pero no tenemos tiempo. Y eso vale, y eso cuesta. Entonces, tampoco creas que estamos en el paraíso terrenal, que bueno fuera, ¿verdad? Pero no, ahí andamos también. Mucha gente queriendo publicar y mucha gente
impidiéndoselo por costos, por visiones, por compararse, por clubes que de pronto se originan acá, en donde tú sí, tú no, y bueno. Dice Edgar Landa Hernández, saludos desde Jalapa, Veracruz, grato conocer a una persona tan preparada en el ámbito literario, ha sido influenciada dentro de su formación por algún escritor cubano, pregunta él que si, porque Cuba tiene muchísimos escritores muy conocidos y muy grandes, entonces uno pregunta, al leer estos escritores grandísimos, ¿te has sentido tú influenciada en tu letra? Y si es así, ¿te parece malo eso? Sí, claro que tengo un montón de influencias tanto de Cuba como de otros países de América, incluso del mundo. De Cuba en particular hay un escritor que yo adoro, que es Alejo Carpentier, que de pronto resulta un poco petulante decirlo porque incluso en los medios culturales a veces es como, ojo, Carpentier es muy elevado e impenetrable, ¿no? Ujú. Pero no, realmente sí he leído a Carpentier, me gusta mucho Carpentier, me identifico mucho con su forma de construir las frases y de exponer todos sus discursos, ¿no? Es una influencia, ojalá, ojalá fuera una influencia, porque a veces lo que hago cuando estoy escribiendo es que digo, bueno, ¿a qué quiero que se parezca? Y me pongo a leer determinado texto al que quisiera, como ideal al que se parezca, por el camino tengo que dejarlo, porque digo, Dios mío, me estoy deprimiendo, no llego allá, ¿no? Porque al final uno escribe desde lo personal, desde sus capacidades, influencias, pero también desde sus limitaciones, ¿no? Y entonces Carpentier sí es una de mis grandes influencias, pero también toda la literatura latinoamericana. Juan Rulfo, el otro día estaba leyendo también a Elena Garro, que Ujú. es uno de mis descubrimientos de México recientes, y también autores como Cortázar, Borges, o sea, me gusta mucho la literatura latinoamericana porque al estar escrita en mi lengua materna, me da ritmos que la literatura que ya viene traducida no cumple para mí, ¿no? No, sí, tienes toda la razón y qué bueno que haces esta observancia porque mucha gente nos recomienda léete a los ingleses, a los americanos, a los alemanes, a los franceses, pero viene traducido y ese es el problema que a veces al momento de tropicalizarlo, pues ya se distorsiona por completo toda la atmósfera que pudo haber sido buena o interesante. Pero pero te preguntaban que si al momento de que tú escribes crees tú o la gente que te lee dices, oye, como que escribes como estos señores. ¿Te han dicho eso? ¿O te han dicho, no, tú escribes Sí. como si fueras Barbarella? O sea, ¿cómo te dicen? A ver, creo que depende siempre del cuento o del fragmento de novela que lleve, por ejemplo, a algún taller. Pero sí, por ejemplo, he recibido comparaciones con el barroquismo de Carpentier, por ejemplo, que lejos de insultarme me llena de un No, enorme orgullo, ¿no? Porque además ha sido también la pretensión en algún que otro cuento jugar con eso, o incluso con García Márquez jugando un poco con la línea del realismo mágico. perfecto, ¿no? Sí, es que ciertamente, o sea, vaya, al momento de que abres tu mente a estas dos razones artísticas, como es el teatro y la literatura, que van de la mano, acuérdense que el teatro es dramaturgia y por tanto es letra, pues entonces siempre tienes este abanico enorme abierto de ideas y de poses, pues me parece estupendo. Yo nada más me centré, y tengo que reconocerlo, en este cuento que me mandaron los amigos de Cuenteros Colectivo o Colectivos Cuenteros, pero voy a hacer la intención de leerte más porque me parece interesante lo que estás diciendo y sí descubrir entre líneas tu forma de escritura, tu estilo de escritura. Volviendo al tema de la ciencia ficción, me gustó esta parte que leí donde al final dice esta Barbarella, cualquiera de las dos, a ver acá, donde dice que no le gusta, dice, bueno, mi nombre es Barbarella, como el cómic, la película, y sí, claro, por supuesto que escribo ciencia ficción, aunque no del todo erótica. El erotismo, la parte cachonda, la parte que siempre está envuelta
la mujer cubana, o eso pensamos o creemos o nos hacen creer al resto del continente. ¿Peleas con esta parte? ¿Se te da, no se te da? ¿Se te complica? ¿Te censuras? ¿Te censuran? ¿Qué pasa con esta parte? Bueno, creo que sí, que hay un estereotipo cultural de la mujer cubana, igual que del hombre cubano, que tiene que ver con toda esta cosa de connotación erótica. En la vida no peleo un poco con esa parte, creo yo, pero esas opiniones tendrían que venir de afuera, no podría darlas yo misma. Pero sí, en la literatura sí trato de incorporarlas. Creo que tienen un calor que tiene que ver con el trópico, con Cuba, que sí a veces trato de incorporarla. No particularmente en el cuento de Barbarella, que era un cuento en que tenía otra pretensión más fría de tratar la ciencia ficción desde otra perspectiva, también asumiendo que los lectores conocieran el referente de la película y del cómic, y que ya me llevaba como a desligarme también un poco de esas cosas, ¿no? De no tener que explicarlas en el cuento. Pero sí en otras vertientes, en otros ejercicios literarios, cuentos, novelas y qué sé yo, sí he incorporado ciertas dosis de erotismo. Igual que de humor, que también es otra cosa que también tiene que ver un poco con el pueblo cubano, ¿no? Esta cosa del choteo que le llamamos en Cuba, la forma de asumir el humor, ¿no? Así es, ese humor que a veces puede ser tan negro que cae en el sarcasmo y en la ironía y a veces hasta en esta burla general y social que pueden hacer de sí mismo y de los demás que se le pongan enfrente, cosa que me parece estupendo. Dice Héctor Torres, hola, saludos desde Toluca, Estado de México, grandioso los escritores y grandioso porque estamos con ellos y ahorita estamos hablando precisamente con una escritora muy amplia en el sentido de que tiene otras disciplinas. La poesía, ¿te gusta la poesía? ¿Le has entrado a la poesía? Dices que como muchos de los que iniciamos la escritura, yo me imagino, no sé si sea tu caso, pero pues uno escribía para ligarse a la novia en aquel entonces y a veces se robaba los versos de Neruda o de Paz o de quien se dejara, ¿no? Y ya nada más le programamos nosotros abajo, en este caso Mario Archundia te quiere con todo amor, ¿no? Y ya a ver si la chavita caía, pues ya era otra cosa. Y así empezábamos a escribir, pero era la forma en que nos abordábamos esta parte literaria que de pronto ya siendo más serios nos gustaba o siendo despapayosos como lo somos, pues los desechábamos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo si te gusta la poesía o no te gusta la poesía? Sí, la poesía me encanta. Lo que muchas veces la rehuyo, o sea, cuando era niña sí escribía poesía con mayor libertad. Mi papá me regaló una libreta que era especialmente para escribir poesía, y lo hacía con total naturalidad. Ya después de una cierta edad empecé como que a censurarme y a bloquearme al respecto. Lo que sí creo que todo lo que escribo en narrativa, bueno, todo no, pero muy buena parte de la obra que llevo hasta ahora, sí tiene como un tono poético, o sea, sobre todo porque a veces me planteo escribir las frases desde un punto de vista que tiene que ver con el ritmo y con la cadencia, que a veces es hasta musical, y entonces creo que al final la poesía la incorporo así, pero a la narrativa. O sea, como luego nosotros decimos los tartamudos de la poesía, les decimos prosa poética para que no nos diga ni los poetas ni los prosistas que estamos cayendo en terrenos de otro tipo. O sea, entonces decimos prosa poética, mira, así ya ni tú ni yo, ¿no? O sea, somos más amplios en ese sentido. Algo así. Algo así. Porque sí, porque yo veo que también, te digo, tengo que ver tu escritura y me voy a proponerla, leerla más, porque sí creo yo que no eres descriptiva, porque no empiezas a decir esto, aquello, sino que te vas directo a ciertas cosas, pero luego tienes imágenes literarias muy bonitas, o sea, muy preciosas, o sea, vaya, la imaginación que avientas en estos figurativos, pues a mí me encanta.
¿no? O sea, no soy tan seco, pero tampoco soy tan florido. O sea, me gusta esta media que tú manejas en esta barbarella. Fíjate que dice Jorge Enrique Escalona, un maestro de acá de la Ciudad de México, una persona que tiene mucho tiempo trabajando la escritura y que tiene mucha garantía en lo que dice. Las influencias son inevitables, cada autor encuentra paulatinamente su voz y estilo. Y añade, ¿quiénes son tus autores preferidos de ciencia ficción y literatura fantástica? ¿Cuáles son tus autores favoritos en esta área de la ciencia ficción? Que, vuelvo a repetir, es muy raro que hoy en día gente escriba sobre este tema y sobre todo gente joven como tú. A ver. A ver, creo que en el ámbito nacional tengo dos referentes en la ciencia ficción. Yo espero que no se pongan bravos los otros, que son Joss y Eric Mota, que son dos autores cubanos, además contemporáneos, cercanos a mi generación, porque también han sido profesores, tanto míos como de otros escritores que se están iniciando también. Y si no han sido profesores directamente como ellos, es una influencia fuerte de todas formas en todos los que estamos escribiendo ahora. Y si fuera a hablar de fantasía, hablaría así de dos obras puntuales que son como mis favoritas en lo que se refiere al tema, que una es Orlando de Virginia Woolf y la otra es El Maestro y Margarita de Bulgakov, que para mí es como mi obra cumbre icónica y lo que yo querría ser en algún momento de mi vida, ¿no? Pues perfecto, ahí está la respuesta, maestro Jorge Enrique Escalona, que bueno sería que estuviera aquí también pariendo chayotes, ¿verdad? No nomás me deje a mí solito. Continuamos en esta situación. Háblanos del teatro, háblanos de qué clase de teatro te gusta, cuál es el que has visto. Dices que no eres directora, que eres coeditora, no sé qué, o sea, no sé qué hagas ahí, o sea, qué es lo que, en qué trabajas. No quiero pensar que jalando los cables o llevando las luces, o sea, aparte de la tramboya, sino algo más. Bueno, fui asistente de dirección en Teatro El Público, que es uno de los grupos más representativos del teatro cubano contemporáneo. Y sí, un asistente de dirección es un poco el que está a la mano del director para lo que haga falta. Desde calzarle un pie que se le vaya a los actores, apoyar en un texto que se le vaya a alguien en los ensayos, hasta ir con el maquillista a ver cómo está quedando un maquillaje, o también, por ejemplo, ayudar al técnico de luces o al diseñador de luces para plantearle o ver en qué momentos debe incidir la luz de una forma o de otra en la puesta de escena. O sea, es alguien que apoya al director en todas las labores de la escena que hagan falta. El teatro que he visto es este que tengo a mi alcance. También he tenido la oportunidad de ver teatro en festivales. Mis modalidades favoritas han sido por años el teatro callejero, que fue de lo que hice mi tesis de grado, y el teatro asiático, al que le he dedicado también mucho tiempo por esto de preparar clases y crear una asignatura de teatro asiático que no existía en mi universidad. Y todas sus modalidades me parecen súper fascinantes. Me encanta la forma en que se imbrica la danza con la palabra, con todo el hecho escénico, que a veces es incluso ritual en estas modalidades, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces volvemos a replantear la pregunta. ¿Qué es lo que te gusta más? O sea, el teatro o la literatura. Dices, al principio decías que las dos cosas, pero ahora veo que hay más cargado hacia un lado que para otro. Entonces yo te pregunto otra vez, ¿cuál es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gustaría ser? ¿Directora de teatro, artista de teatro, maestra de teatro o de letras constantemente? Porque hay que ver otra cosa. ¿Cuánto tiempo le dedicas a una y a otra? A ver, en el presente estoy más desligada de los grupos de teatro, pero sí he seguido en el teatro a través de la docencia, a través de dar clases, y es algo que llevo casi que a la par de la escritura, porque todavía no vivo de la escritura, así que técnicamente
lógicamente tengo que trabajar en el teatro, independientemente de que me gusta muchísimo y de que sí, de que considero que los dos forman parte de mi vida, porque a veces, de hecho, la literatura se retroalimenta de todo este conocimiento que adquirí durante años de estudios, de las lecturas que hice también en lo relativo al teatro, del manejo del diálogo, de la presentación de los personajes, incluso de la forma en que he visto a mis personajes. O sea, son cosas que están muy ligadas para mí, que no podría separar. En un momento dado estás escribiendo teatro para llevarlo a las tablas. Por ejemplo, esta obra de Barbarella que no tiene puntualmente quién habla, pero que nada más le faltaría esa escaleta para así hacer un, no me acuerdo si es un guión o un libreto en teatro o en televisión, pero digamos que guión, para ya presentarlo como tal. ¿Estás tratando de hacer eso también o inconscientemente lo estás haciendo sin querer? Creo que lo hago como ejercicio, o sea, este cuento, me propuse hacer un cuento sin acotaciones de ningún tipo, que calzaran el discurso para probarme realmente si se podía dar una diferenciación entre los personajes solo por lo que ellos hablaban, ¿no? Creo que por supuesto ahí está toda esta cosa del conocimiento del teatro o de la práctica del teatro. He escrito obras de teatro, muy pocas, también están como que guardadas por ahí, archivadas, pero no me centro en escribir teatro, o sea, me interesa más escribir prosa, Prosa, perfecto. narrativa en estos momentos. ¿Novela? ¿Se te dificulta la novela? Sí. ¿Sí? No mucho, no mucho, o sea, a veces incluso creo que una vez que ya la pienso y que ya tengo claro todo lo que va a pasar y me organizo, me resulta incluso más fácil que un cuento. A veces le dedico, yo creo que más energía a un cuento para que cierre bien o para que funcione bien o para que tenga más impacto que incluso a la novela. O sea, a la novela le tengo que dedicar más tiempo, pero al cuento es tiempo, pero más atención, o sea, más tiempo de preparación para concretarlo. Cuando te escucho hablar de cuento, novela, poesía y estas cosas y estos ejercicios, tengo que imaginar que ya tienes un buen legajo de historias, unas todavía sin revisar, otras en ese proceso y otras ya bien acomodadas en un posible libro o en un posible antología. Como cuántas tienes en total? Más o menos así un cálculo entre cuentos, novelas, poesías y lo que se te ocurra. No valen los recados ni mucho menos las cartitas de amor, esas quítalas de ese grupo. Pero como cuántas llevas? Bueno, creo que sí, que las tengo un poco contabilizadas. Hasta ahora tengo 3 novelas, Ujú. 2 noveletas y libros de cuento tengo 3 también. Así completos y rotundos tengo 3. Y en procesos ahí en hojas perdidas, en libretas o en folders o en lo que se pueda. ¿Tienes más todavía? Sí, una novela que intenté hace muchos años, pero todavía no me sentía preparada y la dejé por ahí y probablemente en algún punto vuelva a ella. De hecho, creo que sí me ha servido, incluso ese proceso que se puede tener como fallido, porque de ahí he retomado personajes después en otras historias y desde ese punto de vista también, incluso lo que uno desecha le puede servir, ¿no? Pues lo que estaba notando que tienes muchos hijos, hablando de los hijitos, y todos son hijos naturales, no hay ninguno hijo abandonado o mal visto, ¿verdad? Todos son del mismo agrado. Así es. De todo esto híjole, es que es difícil porque estás así sosteniendo, ¿no? Pero me hubiera gustado que en un momento dado nos leyeras algo de tu producción, cualquier cosa menos barbarella para ir, ir calzando lo que estás escribiendo, pero pues es complicado, ¿verdad? Y no hay quien te ayude, quien te eche la mano ahí, ¿verdad? Deja ver si tengo algo acá en el tablet A eso. que pueda compartirles, aunque sea.
aunque sea un fragmento. Sí, 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 o sea, algo que no sea Barbarella para que nos quitemos esa idea de que nada más te dedicas a escribir ciencia ficción, que es lo que más te gusta, pero un buen escritor no se puede nada más limitar, autolimitar, porque entonces estaría cayendo en el encasillamiento y eso es muy feo aquí. Mientras tú buscas, Aquí tengo uno. déjame darle saludos rápidamente. Yolanda García, Jorge Enrique Escalona. También tengo por acá, a ver, ¿quién más? Está Voz de Orquídea Dolores Reyes, a Karina Pérez, a Yolanda García. Bueno, a toda esta gente que se está juntando en esta ocasión de esta charla que tenemos hasta Cuba, con todos los defectos que puedan ustedes ver, porque estamos en directo y porque somos medios alternos y porque nos gusta escuchar nuevas formas y nuevas inquietudes. Ahora sí, te escuchamos. Sí, este es un fragmento de una novela, de hecho es como arranca una novela que tengo que se llama La casa, el mundo y el desierto. El primer capítulo se llama La cena, les voy a leer un pedacito. Y era esta vez la abundancia de la mesa bien dispuesta, los dos manteles de lino de distintos tonos de blanco, uno apenas más oscuro que otro, aunque bastante claros, cubrían el mueble sobre el cual se hallaba la vajilla de sofisticada porcelana de Meissen, platos con ribete de verdadero oro junto a copas y vastos de fino cristal baccarat, y rocambolescos cubiertos de plata con las iniciales A y S en su parte superior, todo en contraste con el estilo austero a su alrededor, propio del mobiliario de caoba de renacimiento español, parte también del patrimonio familiar revelador de glorias pasadas. El remordimiento español ironizaban a coro Atis y Séptimo, a la par que hacían un énfasis especial casi de burla en la palabra remordimiento. Y Chloe, su invitada de honor, sonreía pasmada sin apenas comprender el chiste, en total asombro ante la desenvoltura de aquellos dos, mujer y hombre, que podrían tenerse por gemelos de tan similares en el físico a quienes apenas se acababa de conocer. Sus anfitriones, tan jóvenes como ella misma, situaban por todas partes cucharones y fuentes, diminutos tenedorcillos de cóctel y copas de disímiles tamaños para bebidas por imaginar, porque no debían ni existir sobre la faz de la tierra. Transcurrían las horas en que caía la tarde y una luz entre rojiza y violácea se filtraba con disimulos por las persianas cerradas de altísimos ventanales. Chloe miraba a su alrededor con ojos muy abiertos, casi de susto por tanta novedad, por tanto cambiar su mundo en apenas unas horas, ojos enormes, el rostro que resultaba casi de niña, y preguntaba maravillada, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Al señalar los diversos objetos. Platos fruteros y van coronados por granados de plata, ¿acaso no lo veis? Se reía un poco Séptimo, investido para su hermana, amo y señor de su casa y mesón. Pero era mentira, no había ninguna fruta en aquellos, ni granada, ni otra cualquiera, así como tampoco en las fuentes o los platos o en los restantes recipientes. Aún, aclaraba Atis, porque cierto alimento se cuece en esos hornos, allá en el fuego de la cocina, a fuego lento o baño de María, aunque debéis disculparnos, no estábamos dispuestos para recibir visitas a estas horas, falta de hábito, y mi hermano, antes de nuestra llegada, despidió ya a la servidumbre toda. Y Séptimo reía ante tantas poses y anotaba, no es falsa la suya, sino imaginación de las buenas, y Atis seguía sin interrumpir su discurso. De ahí le demoran los preparativos y agasajos, señora nuestra bien amada, pero bien podéis usar ya nuestro muy bello aguamanil, ¿o no os enseñaron en vuestro hogar que se han de lavar siempre las manos antes de comer? Y mientras esto decía, Séptimo casi obligaba a Chloe a minucioso lavatorio. Dejamos el fragmento ahí. Ahí es. Fíjate que es muy exactamente, es muy diferente, ahora sí dirían los argentinos, es muy diferente las dos cosas que vemos. Esta Barbarella hablando de un tono en dos personas, sin figurar el narrador en tu caso, y aquí sí, aquí estamos hablando de, de estas individuos que están protagonizando esta serie de novela. Pues me gusta más la prosa, no sé, no sé, me gusta más la prosa, pero esta prosa, ¿cómo te diré? Narrativa. Sí me gusta la Barbarella, sí me gusta como un ejercicio, digamos, así como que a ver qué opina la gente, o sea, cuál es el resultado, la reacción de la gente. Pero me gusta más esta prosa porque nos va indicando ciertos rasgos de los personajes que la otra no los tiene porque está hecha así como que boom, 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 boom y vámonos. Por eso decía que para mí era que le faltaban ciertas extensiones más. Pues dices que así está, pues así se queda.
Otra cosa que tenía que preguntarte después de todo esto sería, ¿cuánto tiempo tienes de escribiendo? Que hubiera sido lo primero que tuviera que tener que preguntar. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Desde cuándo escribes? Bueno, escribo desde siempre, creo que desde que era niña ya escribía. Y en la adolescencia llegué a completar páginas enteras, llegué a escribir cuentos, como te contaba, fantásticos. La última etapa, o sea, tengo novelitas de hace años atrás, incluso juegos y cuentos de literatura infantil, pero la última etapa, realmente que ya me decido a entregarme por completo a la escritura es a partir del 2018, a partir de que entro en el Centro de Formación Literaria Honorio Jorge Cardoso, y las clases que recibí realmente me ayudaron en el sentido de darme más seguridad a la hora de asumir la escritura y de asumir nuevos retos. Y asumirte como escritora, me imagino, ¿no? Sí. ¿En qué momento te aceptas como tal, ya no como una persona que escribe pensamientos o que anda con el tiempo entre reflejando historias o escribiendo historias o inventando historias? ¿En qué momento dices tú, no, si yo soy escritora? Cuando te preguntan, eh, maestra, ¿a qué se dedica? O sea, ¿desde cuándo te tienes como tal? Creo que desde que completé mi primera novela, empecé a considerarme ya como escritora. O sea, tenía como esa meta. Me decía, si hago una novela, ya puedo. Y creo que puedo seguir adelante con otras, ¿no? Era como el salto que creía que tenía que dar. ¿Cuándo fue esto, más o menos? En 2018 justamente. 2018, o sea, hace poquito, hace muy poquito. Ya estamos casi al borde del tiempo, tenemos 15 minutitos, si no es que menos, y en esta ocasión quiero aprovechar para hablar ahora de tu condición como mujer escritora. Yo sé que es feo esto de los géneros, yo sé que es feo esto de tratar quién escribe mejor, si uno o el otro, o ninguno, pero pues estamos en la entrevista y queremos conocer todo lo que tú nos puedas decir. En este caso, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es ser mujer y escribir? Eh, Creo que una lo asume con naturalidad como mismo lo asumen los hombres, o sea, no creo que haya diferencias entre un hombre y una mujer, más allá de las sociales que siempre puedan existir. Por ejemplo, las mujeres, si se entregan a la maternidad, ya eso les lleva un tiempo y evidentemente eso también puede incidir en un retraso o no de su labor creativa, no siendo absolutas porque hay escritores hombres que son padres y asumen las dos labores, incluso hacen de padre y madre de forma magistral y pueden llevar las dos cosas a la vez. Pero creo que sí, que siempre ser mujer es una condición especial, creo que en cualquier oficio, porque bueno, porque la historia demuestra que siempre hay nombres de hombres más notables que numéricamente hablando, ¿no? Que mujeres. Creo que Virginia Woolf, uno de mis ídolos literarios, lo definía también en ese ensayo que ella tituló Una habitación propia, o sea, la necesidad de una mujer de tener independencia económica en su época para poder dedicarse a la escritura. Y creo que los retos siguen siendo de algún modo similares hoy en día, porque están las cosas que la sociedad le pueda imponer a una mujer y ella tiene que tomar la decisión de cómo alterna o lleva a la par las dos cosas, pero no solo en la escritura, sino en cualquier profesión que ejerza. Mujeres que se dedican a la medicina, mujeres científicas, cualquier mujer. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque es ocioso saber que si yo te pregunto cuántas mujeres han sido premiadas por el Premio Nobel de Literatura, ¿me lo podrías contestar en un cálculo? Menos que hombres. Creo que hay como tres o cuatro mujeres, una, sí, hay pocas mujeres, a eso me refiero, Barbarella. No me refiero en el sentido de las proporciones físicas ni intelectuales de cada uno, me refiero al gran sometimiento que ha tenido en el mundo, ahora sí como dirían por ahí, en el mundo mundial, ¿no? Este sometimiento hacia la mujer y
cómo le han robado espacios para dárselos a los inútiles que somos los hombres, que simplemente por ser hombres nos los dan, ¿no? Ya no ni siquiera ven los talentos y las formas, sino únicamente, a ver, una mujer, dos mujeres, dos hombres, pum, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Es difícil en ese sentido, y es difícil entonces el sueño de verte con un Nobel. ¿Para ti sería eso? Supongo que sí, pero uno siempre tiene que tener como grandes metas y grandes sueños, y creo que sí, que todo está también en lo que uno se proponga, independientemente de las condiciones del medio y de que el mundo mundial sea adverso, en el sentido de la forma en que también trata a las mujeres, ¿no? ¿No te deprime esa condición? O dices tú, No, para nada. no me queda de otra, o sea, tengo que luchar contra eso y más. Exacto, exacto. Viviría deprimida por ser mujer y no, no es el caso. Es algo que hay que asumir. O sea, uno sabe, en primer lugar, las limitaciones que pueda tener incluso desde el punto de vista físico. O sea, una mujer y un hombre no son para nada iguales. Y también las mujeres toman determinadas elecciones, como puede ser tener hijos, que también podrían retrasar alguno que otro proceso, pero para nada, creo que es que uno tiene que estar feliz con su condición femenina y seguir adelante con eso y seguir escribiendo y seguirse probando. Sé que es difícil porque un contratador cualquiera, en cualquier lugar del mundo, entre un hombre y una mujer, por razones lógicas, contrata un hombre, no va a tener dolores menstruales, no va a faltar porque tuvo la menstruación al trabajo, no va a parir y tener una licencia de maternidad, y después no va a tener no va a ser el principal responsable cuando el niño se enferme de quedarse en la casa. Sé que las diferencias existen, sé que las diferencias están, pero el mundo es así y uno tiene que seguir escribiendo, ¿no? Y seguir luchando por lo que quiere. Claro, por supuesto. Ahora bien, volviendo a la escritura, volviendo al tema que nos trae aquí, tus personajes o tu historia van girando en torno a una mujer, o haces las voces de los hombres también, o de pronto abordas esta fantasía o esta imaginación o esta imagen donde siendo mujer recreas a un hombre como tal, con todos y sus vicios, y habrá quien le diga, oye, ¿a poco si eso es tuyo? ¿A poco sí tú escribiste eso? O sea, o escribes nada más desde la parte femenina, sin llegar a ser feminista. Esa es una pregunta interesante. A veces, sobre todo cuando escribo en primera persona, Ujú. tengo más tendencia a asumir personajes masculinos incluso que femeninos. A veces me siento incluso más cómoda en esos personajes sin caer jamás en un estereotipo, y creo que logro que sean incluso convincentes. Y sí, es una buena pregunta justamente por eso, porque sé que hay escritores a los que les es difícil dar el salto literario de género, ¿no? De género femenino masculino, o sea. A mí realmente me siento cómoda con cualquiera de los dos, con cualquiera de las dos voces. No tienes esos conflictos existenciales de que digas, a Chihuahua es como que ya yo soy una mujer vestida de hombre, o sea, ya ves que de pronto tenemos cada conflicto, ¿verdad? Tú no te conflictúas la vida, tú no vives esta bohemia eterna de ¿cómo se llama? El de la cucaracha, ¿cómo se llama este señor? Kafka. Ese, ¿no? O este otro que niega al Cristo, ¿no? ¿No tienes esos conflictos graves en tu vida? No, realmente no tengo conflictos con la escritura de esa naturaleza. O sea, me puedo doblar perfectamente en un personaje masculino sin que eso me suponga ningún trauma, igual que me puedo desdoblar a asumir géneros como el erotismo, que, como decía en la otra entrevista, también a veces son como chocantes, porque las escritoras mujeres tienden a pensar, oh, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Pues no, no es el caso. O sea, me siento totalmente libre, por lo menos en la literatura. Perfecto. Bueno, amigos, pues ya vieron ustedes, eh, nos tardamos, se nos complicó un poquito, pero aquí estamos.
y afortunadamente estas gallinas de los lunes pues sí pusieron. Me da mucho gusto en verdad haber tenido una invitada tan especial, que por más que le pusimos cuetitos, por más que le pusimos el pie, nunca cayó. Así que pues muchas gracias. Antes déjame darnos saludos a Raquel Olín, maestra, gracias por las manitas arriba. Ya habíamos saludado a la maestra Lolita, Edgar y Raquel. Y nos pregunta el maestro Jorge Enrique Escalona, no se puede quedar sin preguntar. ¿Cuáles serían los 3 consejos básicos que le darían a quien empieza en la creación literaria? Tú lo pasaste, muchos lo pasaron. Ahora ya convertida en una escritora y que ha publicado varios libros y que tiene una beca y que le publican en diferentes lugares. Hoy tocó a México, me imagino que has tocado otros lugares, otros países. ¿Cuál sería el consejo? ¿Cuáles serían esos 3 consejos para el escritor que apenas inicia y que cree que escribir pues es plasmar simplemente pensamientos y buenos deseos? ¿Cuáles serían esos 3 consejos que tú le darías? Yo resumiría los 3 consejos de la siguiente forma: que escriban y que escriban. Creo que con eso basta. Que realmente el único sensor principal que uno puede tener es uno mismo, así que simplemente liberar ataduras y escribir, que a escribir se aprende escribiendo. Perfecto. Pues ahí está, maestro Jorge Enrique Escalón. No lo estaba ignorando, lo estaba leyendo. Bueno, pues muchas gracias, en verdad. Ahora sí ya nos vamos. ¿Cuál sería el último minuto que tú quisieras hablar? Un saludo, un reconocimiento, lo que tú quieras, un reclamo, inclusive una protesta, lo que tú quieras. Es tu minuto que tú tienes. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes y también al colectivo Cuenteros por la oportunidad de compartir mi trabajo en México, y también agradecer a mis amigos que me han animado a escribir, y principalmente a mi familia, a mi esposo, a mi madre, por apoyarme también en la escritura. Pues perfecto. Bueno, amigos, pues esto fue los lunes, las gallinas ponen. Llegamos un poco tarde, pero ya llegamos completitos. Y lo justo, llegamos a la hora. Podríamos preguntar muchas cosas, podríamos extendernos en más, pero si no tenemos a la mano sus lecturas, pues sería como estar echándole constantemente agua a la piscina. Así que yo los invito que la visitemos, que la busquemos, que podamos contactar con ella, dudas, preguntas, lo que ustedes quieran. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está tu sitio? ¿Dónde están tus lugares frecuentes? A ver, mis lugares frecuentes ahora mismo son mis redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, y si quieren seguir leyendo de literatura cubana, pueden comprar la antología Alta Definición, que está en Amazon, de la que yo fui compiladora, que reúne cuentos de varios autores cubanos relativos a los medios de comunicación audiovisual. Perfecto. Vamos en cuando terminemos, no seas malita, pásanos los links ahí, o sea, los enlaces, más bien, para que los tengamos presentes, ¿verdad? Porque ahorita no pudimos no pudimos usar la otra plataforma. Pido disculpas por si se ve mal, si se ve medio cortado, pero prometemos que habrán futuras pláticas, porque es muy interesante todo lo que nos dijiste, todo lo que nos has estado hablando, y vuelvo a repetir, búsquenla en sus plataformas. Es la única forma que tenemos de saber qué está pasando en otros lugares, y si es en Cuba, que es uno de nuestros países hermanos, pues mucho más que mejor. Muchas gracias, en verdad te agradezco tu tiempo, tu paciencia. Ya has de tener las manos bien dormidas, de estar agarrando la tablet pero se te agradece, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, y bueno, amigos, la manita mágica, ¿dónde está la manita mágica? No está por ahí, que nos hizo el favor, aguantó la candela, aguantó mi neurosis, porque teníamos 1 hora y no podíamos conectarnos, pero finalmente lo hicimos, gracias acá a Moisés Archundia, nuestro floor manager, nuestra manita mágica. Dale. Así que, amigos, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias. Y ya saben, las letras es la parte más fácil de entrar al mundo, a los mundos. Muchas gracias.